No one? Yeah, it's the Antarctic. Okay, so we have here seven continents, okay? So we have 7 continents, which are, we said, North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, and the Antarctic. Okay. Now these are the 7 continents. Now, how many oceans do we have? Do you know? Oceans. ¿Cuántos océanos? ¿Qué dicen? No idea. Pacífico. Yes, very good. We have the Pacific Ocean. Good. What else? Atlántico. Atlántico. Okay, good. Atlantic Ocean. What else? Océano Antártico. Okay, Índico. very good. There we go. We're missing one more. And it's here. Southern Ocean. Okay, so very good. We have on the planet Earth, this is the planet Earth, we have 7 continents, and we have 5 oceans, okay? What are the oceans? We said Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, this one, Arctic Ocean, Southern Ocean, and Indian Ocean, okay? Very good. So today we're going to talk about countries and nationalities. Okay, let me share the other. Okay, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda sobre este vocabulario? No, very good. Now let's go to the topic. There we go. Okay. So today we're going to talk about, as I said, countries and nationalities. What are countries and nationalities? Countries means países. Países. Cada continente obviamente está dividido en varios países. ¿Ok? Y cada país tiene su propia nacionalidad. ¿Ok? So, vamos a ver cuáles son estos países y cuál es la nacionalidad de cada uno de ellos. ¿Ok? Normalmente en su examen CENI van a escuchar a varias personas que hablan y no todos son del mismo lugar. Bueno, normalmente obviamente hablan en inglés y están en Estados Unidos normalmente. Sin embargo, sí suelen mencionar, ¿no? El soy japonés y vivo en tal lugar. O, no sé, algún periodista que le pregunta, tenemos aquí al primer alemán que ganó en este concurso de no sé qué. Sí suelen mencionar los países en los audios
y en algunas de las lecturas de las certificaciones del CENI. Y también una pregunta muy común, obviamente, que suele aparecer sobre la gramática es respecto a de dónde eres. ¿Ok? Ahorita los vamos a checar. Bien. Bueno, como resumen dijimos, el planeta Tierra, the Earth, has 7 continents. I repeat, North America, South America, Asia, Europe, Australia, Africa, and the Antarctic. Okay? And we have 5 oceans, which are Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean, and the Atlantic Ocean. Okay? So, obviamente tenemos bastantes, no sé, no desconozco el número real, pero hay bastantes países en todos los continentes. ¿Ok? No vamos a verlos todos, vamos a ver algunos de los más comunes. Okay? And let's start. For example, we have the USA. USA es la abreviación de United States of America. United States of America. El país es USA, the country, the USA. Y la nacionalidad, it's American. Es decir, personas que son de Estados Unidos se les conoce como americanos. Okay, or American in this case. Okay. Now, people from China, people from China are Chinese people. China, Chinese. People from Brazil, Brazil are Brazilian. Brazilian. People from India, India, it's Indian. People from Japan are Japanese. People from Japan are Japanese. People from South Korea are South Korean. People from Egypt are Egyptian. Okay. People from Ireland are Irish. Perdón, creo que hasta ahorita todas han sido obvias, ¿verdad? Esta no estoy seguro si me entienden. Ireland es Irlanda. Okay. Then we have United Kingdom. United Kingdom are British. El Reino Unido son británicos. United Kingdom are British. People from Australia are Australian.
Australia, Australian. People from New Zealand, New Zealand, or New Zealander. Yes, Laura. Laura, tell me. ¿Y cuándo se debe de usar la nacionalidad y país? ¿O en qué momento es la diferencia para poderla pronunciar o identificar para el CENIT? Okay. Por ejemplo, primero, una cosa es el país, digamos México, y otra cosa es la nacionalidad, mexicano. Yo voy a decir yo soy México o voy a decir yo soy mexicano. Entonces se supone que cuando hablo de mí, hablo de la nacionalidad y yo soy mexicano. ¿Ok? Si yo quiero hablar de que voy a ir a otro país o voy a visitar México, entonces utilizo el país. No digo voy a visitar mexicano. Entonces, lo primero es qué es un país, qué es una nacionalidad, obviamente según el contexto, según lo que querramos decir. ¿Ok? Todas las personas quieren salir, bueno, todos nacemos en algún lugar, tan solo por nacer allí, pertenecemos a un país y tenemos una nacionalidad. ¿Ok? En el CENI, lo que sí van a encontrar, repito, son audios, por ejemplo, de una chica japonesa, inclusive hasta el tono de voz o el acento con el que hablan se nota que es de alguna cultura diferente, ¿no? Habla, por ejemplo, una chica japonesa y dice, Hi, I am Japanese, my name is Jane, and I live in New York, etc. Entonces nos van dando cierta información y en las preguntas del audio nos preguntan de dónde es o en dónde vive. Entonces, para ello, pues tenemos que conocer qué fue lo que dijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente, eso sí, tranquilos, no suelen aparecer nombres muy raros, también por eso les mencionaba, no vamos a ver todos los países, nos aventaremos toda la semana viendo nada más los puros países y las nacionalidades. Vamos a enfocarnos solamente en aquellos que son los más comunes, ¿ok? Entonces, lo importante es más que nada que identifiquen. He visto estos tipos de preguntas más en los audios que en otra cosa. Ok, en la gramática, en la parte de sección de gramática del examen, suele aparecer una pregunta que ustedes tienen que completar de cómo se respondería. Entonces, por ejemplo, la pregunta aparece como, ¿de dónde eres? Y ustedes tienen que poner, soy de México. ¿Ok? O la pregunta dice, ¿dónde vives? Y la respuesta debería ser en México. Entonces, ahí sí es donde hay que saber cuándo decir México y cuándo saber decir mexicano. ¿Ok? Pero es muy sencillo identificarlo. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Nada más son dos frases diferentes. Y la palabra clave es la palabra de. ¿Ok? Jamás digo yo soy de mexicano. ¿Ok? O yo soy de americano. O yo soy de británico. Es yo soy británico, yo soy americano, yo soy mexicano. Sin la palabra de. Cuando utilizamos la palabra de, entonces utilizamos el país. Yo soy de China, yo soy de Brasil, yo soy de Suecia. ¿Ok? Entonces, con esa palabrita de podemos identificar qué es lo que tenemos que responder. ¿Ok? Laura, no sé si respondí bien tu pregunta. Sí, profe. De hecho, incluso, por ejemplo, también cuando veo una camioneta y luego dicen, esa camioneta es americana. Ajá. Entonces, ahí es como se puede decir American. Correcto, es nacionalidad. La clase pasada estuvimos hablando acerca de los adjetivos y vimos los adjetivos de tipo de origen. ¿Se acuerdan? Aparecían en la lista también los adjetivos de origen. En este caso, siempre que nos referimos al origen de dónde proviene un objeto, solemos utilizar la nacionalidad. ¿Okay? Yo digo, la computadora es china, pero no digo en inglés, no diría China, diría Chinese, porque es de dónde proviene, es su nacionalidad. ¿Okay? Entonces, a lo mejor, bueno, en este caso en español, decimos la misma palabra, ¿no? Yo puedo decir, ella es de China o ella es china. En español no hay una diferencia en esta palabra, pero en inglés sí. En inglés es China o Chinese. ¿Ok? Pero sí, esto sería dependiendo del contexto de la oración. ¿Ok? Gracias. Por nada. Bien, now here we have New Zealand. New Zealand es Nueva Zelanda, which is New Zealander. Como pueden ver con la diapositiva anterior, this one, Australia and Australian.
Incluso las banderas son muy parecidas. Anteriormente conocemos como Oceanía, eran un solo país, pero por ahí hubo una guerra civil, se separaron y ahora son dos países, New Zealand y Australia. Sin embargo, siguen siendo regidos por, bueno, ese era el problema, ¿no? Ellos estaban integrados a Inglaterra, por eso la bandera de Inglaterra también en la parte superior, y la reina era quien mandaba con ellos, ¿no? Entonces ahí hubo el detalle principalmente contra la reina, se separaron simplemente de la monarquía y por esa razón ahora son dos países diferentes, pero sus banderas siguen siendo muy similares. Okay, then we have France. France is the country, French, the nationality. Francia y francés. Then we have Switzerland, Switzerland and Swiss. Switzerland, Suecia. Swiss, sueco. O suizo. Creo que es suizo, ¿verdad? Sí, creo que es suizo. Sí, porque es la navaja suiza, ¿no? Si han visto que las navajas suizas siempre traen ese simbolito, es porque son de Suecia. Okay, then we have South Africa. South Africa, it's South African. Italy. Recuerden que la T no es muy marcada en inglés. Italy. Italian. Mexico. Mexican. Germany. German. Germany. German. Alemania. Alemán. Canada. Canada. Canadian. Canada. Canadian. Chile. Chilean. Chile. Chile. En Chilean. Chileno. Perú. Peruvian. Now, vamos a la última y en esta tenemos un detalle. Okay. El país, it's Argentina. That's the country, Argentina. Pero hay tres posibles maneras de poder decir argentino. Y este simplemente es más en la escritura. Argentinian, Argentine o Argentinian. Las tres son correctamente aceptables. Las tres van a aparecer en el diccionario. Simplemente se ha pronunciado de las tres maneras desde siempre y por eso son aceptables. ¿Ok? Esta se podría pronunciar. Entonces, la nacionalidad puede ser cualquiera de las tres. Argentinian, Argentine o Argentinian. La más común, la primera. Argentinian. ¿Ok? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda sobre este tema? Bueno, este vocabulario. About countries and nationalities. No questions. Good. ¿Puedo quitar las diapositivas para pasar a la siguiente actividad? Seguimos sobre el mismo tema, pero vamos a pasar a una actividad. Yes? Very good. Sí. Thank you. Okay, so here we go.
Ok, ahorita Laura me preguntaba sobre cómo vamos a poder identificarlas, cuándo usar una y cuándo la otra. Les decía que la palabra clave es la palabra de. ¿Ok? Yo digo, por ejemplo, I am from Mexico. I am Mexican. Ok. En este caso tenemos la palabra from, que significa de, pero solamente la vamos a utilizar, o solamente tiene ese significado cuando nosotros nos referimos a procedencia, ¿ok? Cuando proviene un objeto de un lugar a otro, ¿ok? Inclusive, si yo voy de mi casa a mi escuela, puedo decir que vengo de mi casa, ¿ok? Solo cuando hablamos de procedencia utilizamos la palabra from. En este caso dice, yo soy de México, yo soy mexicano, ¿ok? Ok, vamos a hacer una actividad ahorita, pero para poder hacerla, primero vamos a identificar cuáles son las preguntas. Esta actividad me gustaría hacerla principalmente porque es muy parecida a lo que les comentaba que viene en su certificación. El tipo de preguntas que les hacen. Entonces van a escuchar una conversación o simplemente tienen que completar la respuesta de la pregunta que les hacen. ¿Ok? Por ejemplo, ya dijimos, I am from Mexico, I am Mexican, I like, I don't know, what else? Fish, or well, vamos a cambiar. My favorite food is fish and chips. Okay, my favorite animal is the dog. There you go. Hay una pregunta todavía más básica. I am 30 years old. Ya la habíamos hecho hace poco. Ok, chicos, tengo aquí 5 oraciones que normalmente cuando alguien se presenta son las más comunes, ¿ok? Y vamos a tener este tipo de preguntas también que vamos a formular ahorita en su certificación, ¿ok? Bien, como ya les había, no sé si sabían o les había explicado anteriormente, o lo vieron en el webinar del CENI, al menos el certificado o la certificación que ustedes van a presentar aquí con nosotros evalúa 4 habilidades. Una de estas habilidades es una manera en la que el examen evalúa su manera de hablar sin necesidad de pedirles a ustedes que hablen. Repito, en su examen no les van a pedir que hablen, no se les va a evaluar pronunciación ni nada de eso. Pero el examen evalúa la interacción hablada, ¿ok? ¿Cómo la evalúa? Pues les van a hacer preguntas a ustedes. Aparece una pregunta que dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y ustedes tienen que elegir cuál es la respuesta de las opciones que les dan. Y obviamente no van a responder, yo soy México, ¿verdad? Van a tener que elegir la opción que diga, I am John o I am Mr. Johnson, ¿ok? Esa es la manera en la que el examen evalúa que ustedes puedan interactuar, haciéndoles preguntas y que ustedes respondan de la manera más adecuada, ¿ok? O que ustedes completen alguna de estas preguntas. Entonces, son preguntas muy básicas. Vienen nada más 25 preguntas de este tipo. Y en este caso, por ejemplo, comenzando con estas, pueden aparecer muy probablemente estas preguntas que vamos a ver. Agregué estas dos aquí al final de My Favorite Food, pero puede aplicar para cualquier cosa, ¿ok? Mi comida favorita, mi animal favorito, mi color favorito y demás. Ok, so, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos preguntar sobre esta información a alguien más? Bueno, primero, para preguntar de dónde eres, nosotros preguntamos, where are you from? ¿Ok? Ya vimos las preguntas con el verbo to be, ¿se acuerdan? Dijimos que la pregunta simplemente teníamos que poner el verbo to be al inicio y después el resto de la oración. La voy a volver a escribir diciendo, por ejemplo, you are from Italy. Ok. Tú eres de Italia. Para convertir esta oración afirmativa en pregunta, yo tengo que marcar el verbo to be al principio. Y digo, are you from Italy? Ok. Y ya es una pregunta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿No hay dudas? Muy bien.
Ahora, si yo no quiero preguntarte si eres de Italia, si no quiero preguntarte de dónde eres, vamos a tener que agregar la palabra dónde. Y para eso, esta es la palabra where. Y decimos, where are you from? Pero obviamente no puedo decir de dónde eres de Italia, ¿no? No puedo decir de dónde y decir el lugar. Entonces simplemente omitimos el país y pregunto solamente, where are you from? ¿Ok? Where are you from? Siguiente pregunta. ¿Cómo preguntamos cuántos años tienes? Volviendo a la oración anterior, dice, I am 30 years old. Por lo tanto, bueno, vamos a cambiarle aquí, ¿no? El you are. Estamos hablando de otra persona de Italia. Ok, you are 30 years old. Para hacer la pregunta, nuevamente mandamos el verbo to be al inicio. Y ya que no quiero yo decir la edad, quiero que la persona me diga, voy a borrar esto último, la respuesta, la edad. Y para poder preguntar cuántos años, decimos, how old are you? How old are you? Siguiente pregunta. Ok. Ya vimos aquí también. Voy a ponerle your, que es tu animal favorito. Ok, aquí el verbo to be que tenemos es is. Por lo tanto, para hacer la pregunta, es mandar el verbo to be is al inicio. Is your favorite animal the dog? ¿Es tu animal favorito el perro? Ya respondemos sí o no. Pero si yo quiero preguntar cuál es, entonces comenzamos la pregunta con what is. ¿Cuál es tu animal favorito? Y omitimos la frase the dog, porque esa sería la respuesta, ¿no? What is your favorite animal? ¿Cómo creen que preguntaré por la comida favorita? De la misma manera. What is your favorite food? ¿Ok? De estas 4 preguntas, creo que la única que nos falta, que también es elemental, es para preguntar por tu nombre. Entonces vamos a decir, what's your name? Y es, ¿cuál es tu nombre? Okay. So, aquí tenemos 5 preguntas muy básicas. Vamos a ver cómo las responderíamos. Muy bien. Una pregunta, what's your name? Decimos, my name is, y el nombre. Where are you from? I am from, y el país. O podemos decir directamente, I am, y la nacionalidad. Recuerden, sin la palabra from, entonces solamente decimos la nacionalidad. Yo podría decir, I am from Mexico o I am Mexican. How old are you? I am, los años, years old. What's your favorite animal? My favorite animal is. And what's your favorite food? My favorite food is. Okay. Igual, si pregunto por el color, what's your favorite color? My favorite color is, etc. Okay. Entonces, tenemos 5 preguntas muy básicas, ¿ok? Y tenemos la manera de responder estas. Pregunto hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda?
Todo bien, maestro. Perfecto. Adelante, maestro. Very good. Ok, so vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que cada uno de ustedes, ahorita vamos a hablar con otro compañero, ¿ok? Y les vamos a hacer estas preguntas. Le vamos a preguntar, what's your name? Where are you from? How old are you? What's your favorite animal? And what's your favorite food? ¿Ok? Me interesa que hagamos las preguntas, obviamente, en inglés, ¿de acuerdo? Ok, repito, ya que en su examen no se les va a evaluar pronunciación, no pasa nada si no pronunciamos correctamente, pero hay que esforzarnos porque sí nos van a evaluar listening, ¿ok? Entonces, si otro compañero me pregunta, yo tengo que ser capaz de poder escuchar y entender qué fue lo que dijeron en el audio, ¿ok? Por esa razón, vamos a tratarlo de esta manera. Entonces, pronuncien las preguntas en inglés, traten de apegarse a la mejor pronunciación posible. Si no logran, no se preocupen. Y vamos a responderla también en inglés, ¿de acuerdo? Ok, es una actividad de speaking. Vamos a hacerlo hablando. No quiero que utilicen el chat para mandar cuál es tu nombre y que respondamos también con el chat. Vamos a hacerlo hablando. ¿Queda claro? Ok. Para hacer la actividad, esta vez no la vamos a hacer en las salas. No los voy a dividir en equipos porque quiero que hagamos la actividad varias veces con varios compañeros. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes van a entrar al grupo de WhatsApp y no van a mandar los mensajes al grupo de WhatsApp. Elijan a uno de sus compañeros, entren ahí en, no sé si sepan, entramos al grupo de WhatsApp. ¿Viendo? Ok, entramos al grupo de WhatsApp en la parte superior donde viene el nombre del grupo, CENI Preparation Course, damos un clic y vamos a entrar a la parte de abajo donde dice participantes, ¿ok? En la parte de abajo, no sé si alcancen a ver ahí. Es que tengo, permítanme. Ok, vemos los participantes, elijan a cualquiera de sus compañeros, ¿ok? Y le van a mandar los audios, ¿de acuerdo? Igual y comparen a ver si la persona está conectada también. ¿Qué tal si no está conectada? Que creo que estamos todos el día de hoy. 3, 4, 5, 6, 7. No, nos faltan 2. Ok, por ahí nada más Paola no se encuentra. Y creo que nada más. Creo que nada más es Paola la que no está. Ok, entonces, mándenle un audio haciéndole las 5 preguntas, ¿ok? Y van a responder con sus 5 preguntas, ¿sale? No reenvíen los audios. La intención es practicar estas preguntas, seguirnos memorizándonoslas, ¿ok? Les van a hacer las preguntas a 3 compañeros, ¿de acuerdo? Nada más. Háganselas a 3 compañeros. Una vez que terminen, mandan un mensajito al grupo que terminaron y listo. ¿Sale? Para saber quiénes ya lo estuvieron haciendo. Chicos, ¿dudas sobre la actividad? Se van a hacer estas 5 preguntas, ¿sale? Aquí les voy a dejar. No questions? Perfect. Go ahead. Ustedes les van a preguntar a 3 personas, pero puede que varios les pregunten a ustedes. Traten de responderles a todos, ¿vale?
Vamos, chicos. Nada más terminado Leti. ¿Quién más? Y maestro, ya acabé. Bueno, ya se hizo a 3 personas y también ya contesté. Muy bien. ¿Quién más? Igual ya terminé. Vamos a continuar entonces con la siguiente actividad. Igual los que sigan, mientras les voy proyectando la otra actividad, ¿sale? Yes, very good. Very good. Están terminando todos. 3, 6. Muy bien. Ok, now, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, vamos a practicar la escritura. Ok. Aquí tenemos un pequeño párrafo con información de una persona. It says, Mr. Pérez was born in Mexico. Was born significa nació. Okay, Mr. Pérez was born in Mexico. He is from Mexico. He is Mexican. Tacos, tamales, and burritos are typical foods from Mexico. And Mexico is a large country. Ok. Vamos a ir complicando un poquito más la información. Y en la parte de abajo tenemos unas preguntas. Quiero que ustedes me manden la respuesta a estas 5 preguntas. Where was Mr. Perez born? Where is he from? Is he Mexican? Name some typical foods from Mexico. And is Mexico a small country? Okay. 5 preguntas. Ahora sí, mándenmelas al grupo, por favor, sus respuestas.
Muy bien, pero supongo que ahí lo del ido es más bien el corrector ortográfico, ¿no? De tu celular. Nada más, están bien. La primera es la única que no estaría bien. En español podemos omitir los sujetos, pero en inglés jamás se pueden omitir. Entonces, te falta el sujeto, es decir, él nació en México. He was born in Mexico. Nada más. Por ahí los que no alcanzan a ver, supongo que es porque están los subtítulos activados, ¿verdad? Creo que esos luego tapan algunas partes. Pero ya se las mandé. Mientras los que ya acabaron, podemos pasar a esta última. Último ejercicio, chicos. Misma situación. Tenemos la información de unas personas aquí. Grace was born in New York. She is from the USA. She is American. Hamburgers, hot dogs, French fries, and fried chicken are typical fruits from America. New York is a very famous city. 5 questions. Go ahead. Andrea, en tus respuestas dice he, en la primera, nada más la primera tiene un detalle. Dice he is born Mexico. ¿Ok? Debería decir he was. He is sería él nace en México, como si estuviera naciendo ahorita. ¿Ok? Was está en pasado. Nada más visto eso, ¿verdad? Pero nada más. Eso es pasado y debería decir él nació. ¿Ok? Ok. Leti, en la número 2. Bueno, en la número 2 y en la número 3. Una de las dos está mal. ¿Tú me puedes decir cuál es? Sí, maestro, en la 3 es AR, ¿no? Are No. typical foods from Ah, Mexico. no, esa es la 4. Ah, pues esa es la 4. Ah, ok. Y sí, ahí fue un error de dedo, ¿no? No, pero entre la 2 y la 3, una de esas dos está mal. Tú dime cuál. Ah, es que a las dos les puse Mexica. ¿Correcto? ¿Cuál es la que debería decir México? He's from Mexico en la Very 2 good. Muy bien. y en la Eso 3 es, he's Mexican. Ajá. eso es todo. Muy bien. Sí, De nada, gracias, maestro. por nada. Sí. Maestro, y en esa Sí, la 5 sí estoy bien. Que le sí, sí, puse está baby. bien. Sí, Está bien. Sí, no es literal como nos estaban preguntando, pero la respuesta es correcta. Así que sí, sí, está bien, se vale. ok. Gracias, maestro. Por nada. Josefina, nada más ahí en la última pregunta, más bien en la última respuesta. No, México is a large. Nos falta algo. Dice, no, México es un gran o un largo. Nos falta la palabra Um, country. confident. Sí. Nada más. Ok, thank you. Por nada. O podrías simplemente quitar la letra A. ¿Ok? Y si decimos México es grande, porque como quité la Ah, A, dice México es un grande. Un grande que ok. sale.
Profesor, Dime, Lauro, ¿qué pasó? me surgió ahorita que estaba escribiendo en la pregunta 4, cuando tenemos hamburgues, hot dogs, me surge ahí, la vez pasada me habías dicho que no era muy necesario poner las comas. Y segundo, ¿Ah? si así se escribe en plural, hot dogs. Ok, sí. Lo de las comas dije que no era necesario cuando estábamos hablando de adjetivos. Ah, sí, cierto. Cuando son los adjetivos y están antes del sustantivo, no se deben de escribir. De hecho, es regla, no se deben de escribir. Pero aquí estos no son adjetivos, son sustantivos, así que aquí sí debe de ir la coma. Y sí, es correcto, hot dogs es el plural. Gracias. Por nada. Very good, Josefina. Well done. Diana, en la 3 y la 4. En español tienen sentido, y más si las traducimos literalmente, pero en inglés no es correcto. Recuerda, las preguntas en inglés siempre comienzan con el verbo to be o con un auxiliar, en este caso el verbo to be. ¿Ok? Tus oraciones 3 y 4 comienzan con un verbo to be. Primero dice yes, pero coma, y después dice is a famous city. El tener el is ahí quiere decir que tú estás haciendo una pregunta. Al menos ahí es la estructura en inglés. Por lo tanto, no debería de comenzar así. Debería tener primero el it is, primero el sujeto. Número 4, igual. Sucede que tú comienzas con el are. ¿Ok? El are también sería con una pregunta al iniciarla así. Entonces deberíamos decir más bien, hamburgers, hot dog, french fries, and fried chicken are typical food. Okay, from USA. Algo así. Andrea, mismo detalle en la número 3. Comenzaste con el is. Sí, maestro, gracias. ¿Ok? Por nada. She's from New York, she's from USA. New York. Very good. Están todos 6. Perfecto. Okay. Guys, we'll finish here. Creo que todavía falta una persona por contestar, no estoy seguro. Ok. Chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda sobre este vocabulario? Sobre las preguntas que acabamos de ver. Todo bien, maestro. Perfecto. So, vamos a pasar al siguiente vocabulario. Ok. Next topic. We have... Ah, perdón. Lauro, dime. Tiene una pregunta. ¿Qué pasó? Es que me hice la cuestionante en la cuarta pregunta
Claro. Que sí lo puse en no, she is American. Porque la pregunta están haciendo de si ella es mexicana, ¿no? Correcto. Pero también podría responderse con la misma negación de Sí. no, she is no Mexican. Correcto. She isn't o is not Isn't. Mexican. Sí. También se puede contestar así, Correcto. Claro que sí. pero también ya usando el contexto de que estamos hablando de Nueva York y en USA, por eso también se puede contestar así. No, she is American. Correcto. Sí. Cualquiera de esos sería válido. Gracias. Por nada. Okay. So now we're going to talk about the prepositions of place. Prepositions of place. Es meramente vocabulario. Son palabras que nos sirven para decirnos en dónde se encuentran los objetos. ¿Ok? So, vamos a ver dónde se encuentra el ratón. Les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes vean dónde se encuentra y la preposición. ¿De acuerdo? So here we have, for example, where is the mouse? It says, the mouse is on the box. Okay, it's on the box. Okay. Iniciando, voy a hacer una pausa. Chicos, aquí hay una palabra clave, o más bien un detalle con la palabra on. Primero, la palabra on literalmente significa sobre. ¿Ok? Es sobre. El detalle es que en español nosotros la traducimos como en. Y tiene sentido y así lo usamos. Pero cuando nosotros queremos traducir del español al inglés, tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra en o la preposición en español lo utilizamos para muchas cosas. Y en inglés tenemos que tener cuidado porque a veces es on, a veces es in y a veces es otra cosa. Ok. Por ejemplo, yo puedo decir que yo estoy en la habitación, pero no estoy encima de la habitación, estoy dentro de la habitación. En ese caso, utilizamos otra palabra que viene siendo in. Repito, aquí on significa sobre. ¿Ok? Estás encima de algo. Ahora, hay otra palabra en inglés que también significa sobre y es over. Voy a escribir aquí. Esta no la tengo aquí en las imágenes. Over. Como cuando juegan un videojuego y pierden, aparece game over. Tenemos la palabra over. Over también significa sobre. Pero hay una diferencia entre utilizar over y utilizar on. Veamos. My hand, yes, my hand, it's on my head. On. My hand is over my head. On my head, over my head. ¿Ven la diferencia? On my head, over my head. Cuando utilizamos la preposición on, significa sobre, pero quiere decir que hay un contacto entre ambos objetos. ¿Ok? Cuando utilizamos la preposición over, también significa sobre, pero aquí nos expresa que no hay contacto entre los dos objetos. Por ejemplo, el techo de sus casas, ¿okay? Aquí el techo de mi casa, it's over me, over the table, porque no está tocándome la cabeza el techo, ¿okay? Pero sí está encima de mí. Los aviones vuelan over the city, ¿okay? No hay ningún contacto entre el avión y la ciudad. Pero el mouse, it's over the carpet, okay? Over the carpet. Or my hand, it's over the cup, okay? So, I'm sorry, on the cup, sorry. Ok, entonces cuando tenemos un contacto entre ambos objetos, utilizamos la palabra on y significa encima, ok, o sobre, o en. Ok, lo podemos traducir de estas maneras. Ok, over, sobre, sin contacto, on, sobre, con contacto. Then we have, where is the mouse? He is in front of the box. He is in front of the box. In front of, enfrente de. Now, where is the mouse?
he is behind the box. Behind. Where is the box? I'm sorry, the mouse. Where is the mouse? He is next to the box. He is next to the box. Okay, next. Well, next to, a un lado. Where is the mouse? He is opposite the box. Opposite the box. Ok, chicos, aquí tenemos un detalle. Hace rato vimos in front of y ahora estamos hablando acerca de opposite. ¿Cuál es la diferencia? In front of significa enfrente de. Opposite significa frente a. ¿Okay? O de frente a. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es enfrente y la otra es de frente. Cuando ustedes están formados en una fila para pasar a un juego, no sé, o para comprar alguna comida, ustedes están enfrente de alguien más, porque hay otra persona que está detrás de ustedes, pero ustedes le están dando la espalda. ¿Okay? Sin embargo, si van a pelear box, okay, ustedes se paran opposite the person, de frente, viendo a la otra persona cara a cara. Esa es la diferencia. Opposite, de frente o cara a cara, e in front of, enfrente a. Okay? Then we have between. Where is the mouse? The mouse is between the boxes. En medio. Where is the mouse? The mouse is under the box. Under the box. Here, where is the mouse? He is in the box. In significa dentro. ¿Okay? Y también en español se puede traducir como en. Era la que les decía, podemos decir, si el ratón está encima de la caja, decimos el ratón está en la caja. Pero si está dentro, también decimos que está en la caja. En español, la preposición en se utiliza para ambos casos, pero en inglés no. Hay que saber cuándo se utiliza in y cuándo se utiliza on. Y es simple, on, encima, in, dentro. Utilizarlos de esa manera. ¿Okay? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda con este vocabulario? Pero ya se están mandando las diapositivas, se están cargando. Questions? Todo bien, maestro. Perfecto. Ok, so vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí mismo en las diapositivas les voy a mostrar una imagen sobre el ratón y ustedes me van a decir cómo completamos la oración. Cómo decimos dónde se encuentra el ratón, ¿sale? Bien. Okay. So here we go. Number one, it says, where is the mouse? His what? Behind, under, in front of, or on? On. Very good. On. Next one. Where's the mouse? In front. Very good. In front of. Okay, in front of. Where is the mouse?
Okay. Behind. 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 Very good. Behind. Well done. Where is the mouse? Next to. Next to. Next to. Good. Very good. Next to. Where's the mouse? Opposite. 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 Good. This one. Where is the mouse? Between. Very good. Good. Between. Where is the mouse? Under. Under. Very good. Under. Under. And finally, where is the mouse? In. In. Very In. good. In the box. Well done. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí sobre este vocabulario? Todo bien, maestro. Adelante, maestro. Vamos a complicar un poquito más este mismo ejercicio. Ok, hacemos un último ejercicio sobre las preposiciones y pasamos al otro tema. Vamos con buen tiempo todavía. Ok. Ok, where is the mouse? Según el contexto, ven por ahí el ratoncito, ¿dónde o con qué preposición podríamos expresar esto en una oración? Pueden ser varias opciones. ¿Qué podrían decirme? ¿Dónde está el ratón? Opposite de televisión. No sé cómo dice televisión. Ok, yeah, television, TV. ¿Pero está opposite the TV? No, no, no. Next Yeah, to. next to. Next to. Next to Okay. TV. Podría ser next to the TV, correcto. ¿Qué más podría ser? Under pictures. Under the pictures. Ok, va, también. Está debajo de las fotografías. Good. Under the pictures. Under the table. It's under the table. ¿Está abajo de la mesa? Ok, near, mejor, near, cerca de la mesa, ¿no? Good. Well, here we have, he's in the living room. Está en la sala. Dijimos en, or in es dentro. Ok, nosotros no hablamos así, no decimos, ahí estoy dentro de la sala o dentro de la cocina. Siempre decimos en. Pero en inglés hay que ser específicos y decir in. No. Pero nos llegó un gatito. ¿A dónde le corrió el ratón? Ay, creo que se movió de más. Ya apareció. He's on the armchair. Perdón, creo que... A ver, permítanme. Ok, ahora sí. Where is the mouse? Under the table. Under the table. Very good. He's under the table. And now, where is the mouse? Hay varias opciones. Over the cat. Over the cat. Ok, puede ser over the cat. Sí, porque no está tocando al gato. Y está en una parte más arriba del gato. ¿Qué más? On table. On the table. On the table, very good. Está encima de la mesa y sí está tocando la mesa. ¿Y alguna otra opción respecto al florero? Next to flowers. Very good. Next to the flowers. Good. This one. Where is the mouse? iPhone TV. The Very TV. good. In front of the TV.
Good. Porque no está cara a cara a la televisión, no le está dando la espalda. It's in front of the TV. Opposite the cat and. Ah, ok, good, yeah. Ahí sí podría ser opposite the cat. Porque ahí sí está cara a cara al gato, ¿verdad? Good. ¿Y ahora? Behind Yes. the chair. No, Very good. The sofa? the It's sofa. okay. It's behind the sofa. Good. Where is the mouse now? Next to the Next to the door. lamp. Ok, puede ser next to the lamp, next to the door. Ok. Por ahí se marcaron en bueno, se remarcaron dos objetos. Si los ven, la lámpara y el sillón. ¿Cómo podríamos decir que está en medio de estos dos? Between. Very good. In the lamp and the armchair. Okay. Tienen nombres diferentes. Nosotros, bueno, aquí en México, yo, no sé ustedes, yo digo el sillón de A1, el sillón de A2 y el sillón de A3, ¿verdad? En inglés, el sillón de A1 siempre se llama armchair. ¿Ok? Okay. Then we have, where is the mouse? Opposite the cat. Very good. Opposite the cat. Well done. And now, where is the mouse? In the cat. In Very the mouse, the cat. Very good. In the cat's mouth. Good. Okay. Chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda con el uso de esas preposiciones? Es meramente vocabulario, hay que aprendérnoslos, qué significa cada una de ellas y listo. Con eso, aquí las usamos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, maestro. Very good. Ok. So, nada más, como resumen de lo que acabamos de ver, dijimos, la palabra under, por ejemplo, ya significa debajo de. La palabra on ya significa encima de. Y la palabra next to ya significan a un lado de. ¿A qué voy? Normalmente en español, cuando utilizamos las preposiciones, decimos el de en español. Yo digo encima de, a un lado de, en medio de, arriba de, etc. ¿no? Esta palabra de en inglés no es necesario decirla, ya que la preposición ya lo trae implícito. Entonces, si se fijaron ahorita en las oraciones, decían opposite the cat, next to the cat, in front of the cat, behind the sofa. Entonces, utilizamos nada más la preposición y ya en español se traduce como enfrente de, atrás de, en medio de. ¿Ok? Esta palabra de no la vamos a agregar. Excepto, obviamente, por ejemplo, en in front of. Of significa de. Pero ya lo tiene, por eso no lo estamos aprendiendo así, como in front of. Porque esa sí la debe de llevar. Todos los demás ya está implícita. ¿Me explico? Aquí lo tenemos. Decir, the mouse is under of the table no es correcto. Yo no puedo decir está debajo de con el under of the table. ¿Ok? Simplemente decimos is under the table. ¿Ok? Or the mouse is between the chair and the lamp. Normalmente cuando utilizamos la palabra between, vamos a utilizar después dos objetos, ya que estoy diciendo que se encuentra en medio de, y puedo decir dos objetos, ok, podría decir the mouse and the remote, ok, I am between the mouse and the remote, ok, pero podría tener, si hablo de dos objetos que son el mismo, simplemente los digo en plural, my face, my head is between my hands, ok. Cuando son dos objetos diferentes, tengo que mencionar los dos objetos. Cuando son el mismo objeto, like hands, ¿ok? Hay que decirlo en plural. ¿Queda claro? Sí, maestro. Bien. Les explicaba hace un minuto también el uso de in y on, ¿ok? In y on significan en, o en español las podemos traducir como en. Sin embargo, hay otra palabra que también se traduce como en español, que viene siendo at. Y básicamente es más fácil entenderlo con este triangulito. Una pirámide invertida, un embudo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo los vamos a utilizar?
Básicamente, in se va a utilizar para poder hablar de cosas más grandes, on, cosas más pequeñas, y at, cosas muy específicas. Más adelante vamos a trabajar o profundizar un poquito más en estas tres, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo quisiera decir, yo me encuentro en Guanajuato, ¿ok? En la calle Revolución, en mi casa, ¿ok? Así lo digo en español, yo digo en Guanajuato, en Revolución, en mi casa. En inglés, utilizarlos de esta manera, Guanajuato es todo un estado, es muy grande, y yo digo in. Revolución es una calle, pero que abarca 5, 10, 15 manzanas, ¿no? También es algo grande. Entonces, en este caso utilizo on, porque es más grande que una casa, pero es más pequeño que todo un estado. Y at es para ser muchísimo más específico, y mi casa, pues solamente es un edificio de entre tantas que hay en una sola cuadra, ¿no? Entonces yo digo, I am in Guanajuato, on Revolución, at my house. De esta manera es en la que se utilizan. In siempre para las cosas más grandes, on para las intermedias y at para siempre lo más específico. Se pueden utilizar en tres cosas diferentes, en tiempo y en lugar, dos cosas. Tiempo y lugar. Ok, hablamos ahorita de lugar, estados, calles, casas o tiempos, años, meses, días, horas. Yo diría, por ejemplo, in 2020, en el 2020 es todo un año. Digo in. Un día sería solamente on Monday at 7 o'clock. En el 2020, en lunes a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, igual. Más adelante veremos un poco más estas reglas y cómo utilizarlas. Por lo pronto, si surge la duda, solo recuerden esto, ¿no? In es para las cosas más grandes, on un intermedio y at cosas específicas. Si hay una lista que veremos que nos dice siempre, siempre que hablemos de esto, vas a utilizar on o vas a utilizar in, ¿ok? Pero ya llegaremos a ello más adelante. Por lo pronto, ahorita lo menciono simplemente porque las tres significan en y estamos hablando, pues, de las preposiciones, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, aquí dijimos que on y over son diferentes. Dijimos on es cuando están encima pero hay contacto y over cuando están encima pero no hay contacto. ¿Ok? Chicos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, maestro. Perfecto. Adelante, maestro. Muy bien. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, pero no sé, estoy pensando en cambiarlo porque... Sí, perdón. El día de hoy vamos a ver family members, o miembros de la familia, pero nos queda media hora y es mucho para verlo en media hora. Mejor voy a cambiar al otro tema, ¿ok? Y la próxima clase comencemos con family members, ¿les parece? Voy a ver quién. Que al final estuvimos hablando de las preguntas. De hecho, si no me equivoco, a ver, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a hablar acerca de las WH questions. Existen 9 WH questions. Ya empezamos a trabajar hoy algunas. Ok, y vamos a trabajar el día de hoy solamente 3. Vamos a empezar con esas 3 primero. Ok, ¿qué es una WH question? Primero, existen en inglés 2 tipos de preguntas. Las primeras son las yes-no questions y las segundas son las WH questions. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las yes-no questions siempre se van a responder con un sí o un no. ¿Okay? Sí o no, nada más. Por ejemplo, yo pregunto, ¿Are you students? Yes. Do you live in Mexico? Yes. Do you work? Yes. Okay. Do you like dogs? Yes. Okay.
o lo opuesto, ¿no? Are you French? No. Are you, I don't know. Do you like cats? No, etc. Ok, so, este tipo de preguntas solamente se responden con sí o con no. Obviamente podemos dar más información. Como hace ratito que preguntaba Laura sobre la chica que sí es mexicana, ¿no? Is she Mexican? Podemos decir yes, no, yes, she is Mexican, or no, she isn't Mexican. Y ambas son respuestas aceptables. Ahora, hay otro tipo de preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no, que siempre tenemos que dar información extra. Por ejemplo, preguntar, ¿cuántos años tienes? No puedo decir yes, ¿ok? O ¿de dónde eres? No puedo responder no. En estas preguntas yo tengo que dar más información. Esas son las WH questions, ¿ok? Se les conoce como WH questions porque las palabras que utilizamos al inicio siempre comienzan con WH, ¿ok? En este caso tenemos what, who, and which. What, who, and which. Vamos a ver para qué las utilizamos cada una. Number one, we use what para dos cosas. La primera es para poder preguntar por cosas, ¿ok? Cosas. Por ejemplo, what is this? What is this? This is a cell phone. Estoy preguntando por qué. ¿Qué es esto? Es un objeto, una cosa. ¿Ok? What is blue? What is black? ¿Ok? Por algo, ¿qué es azul? ¿Qué es negro? Puedo preguntar X cosa, ¿qué cosa es de este color? Or what color is the book? Etcétera. What is your favorite movie? What is your favorite food? Pregunto y me vas a responder por una cosa. ¿Ok? La segunda que podemos, razón para la cual podemos utilizar what es para preguntar por acciones, ¿ok? Acciones. ¿Qué haces? What do you do? What is he doing? ¿Qué está haciendo? ¿Ok? What do you do for a living? What do you play? ¿Ok? Entonces, cuando queremos preguntar por una acción sobre qué está haciendo la persona o qué le gusta jugar, qué le gusta, no sé, no sé, qué le gusta hacer por las mañanas, son acciones y en este caso siempre vamos a preguntar utilizando what. ¿Ok? Siguiente. Which también se utiliza para poder preguntar por cosas. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, en español, what significa qué, which significa cuál. ¿Ok? Sin embargo, en algunos casos también la palabra what puede significar cuál. Como por ejemplo en what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Ok, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? No pregunto qué es tu nombre en español, ¿no? Digo, ¿cuál es tu nombre? Y digo, what is your name? ¿Ok? What puede traducirse como cuál, pero which no se puede traducir como qué. ¿Ok? La diferencia principal entre utilizar what y which es que normalmente which se utiliza cuando tenemos varias opciones. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Solo hay una respuesta posible. What is your name? Luis. ¿Ok? Pero si te pregunto, por ejemplo, what is your favorite color? Yo también puedo decir, which is your favorite color? Porque en este caso hay varias opciones de respuestas. Puede decir blue, red, orange, green, etc. ¿Ok? Cuando tenemos varias opciones, podemos preguntar por which. Cuando solo hay una opción, vamos a preguntar con what. ¿Ok? So, for example, we said, which is the TV? Which is blue? Or which ruler is blue? ¿Ok? Repito, cuando tenemos opciones, varias opciones de respuesta. ¿Ok? Now, por último, hablamos de who. Who se utiliza para preguntar por personas. Personas, ¿ok? Who significa quién. Who is fat or who is tall. Quién es gordo, quién es alto, quién es inteligente y demás, ¿ok? So, de esta manera podemos hacer estas preguntas. Recordemos, who para personas, which para cosas cuando tenemos opciones y what para acciones o cosas. ¿Ok? ¿Cómo se van a formar estas WH questions? Bien, primero, ya habíamos visto que una oración, o una pregunta, mejor dicho, una oración interrogativa, ¿ok?
con el verbo to be, simplemente tiene que comenzar con el verbo to be. Dijimos primero el verbo to be, después el sujeto, el complemento y por último el question mark. Pues para hacer una WH question, lo único que tenemos que hacer es agregar la WH question al inicio, antes de este verbo to be. Y ya con eso tenemos una pregunta. ¿Ok? Bien, déjenme y comparto el pizarrón ahora. Bien. Hay un detalle respecto a la palabra who, ¿ok? Ya que con who estamos hablando de una persona, ¿ok? Nosotros tenemos que tener cuidado respecto a cómo se va a utilizar el verbo to be. Porque, por ejemplo, yo digo, you are my friend. ¿Ok? ¿Cómo convierto esta pregunta, esta oración a pregunta? ¿Cómo lo hacíamos? Ya lo vimos. How are you? ¿Ok? Are you? How, Very good. how Are you my friend? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se supone que si yo quisiera hacer la pregunta con who, yo tendría que poner el who al principio, ¿cierto? Y nada más. Pero obviamente esta información es la respuesta, ¿no? Pregunto, ¿quién eres? La respuesta debería ser mi amigo, así que esto lo quitamos. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ok, ahora. Sí. Normalmente cuando hacemos una pregunta con who, se supone que yo estoy preguntando por quién es alguien, ¿no? Yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿quién es tu papá? ¿O quién está haciendo ruido? Yo no sé cuál es la respuesta. La respuesta podría ser ellos, nosotros, ella, ustedes, etc. Como no sabemos cuál va a ser la respuesta, yo voy a preguntar normalmente con la conjugación del verbo to be, is. Who is I don't know, playing soccer? ¿Quién está jugando fútbol? La respuesta podría ser nosotros, ¿ok? Recordemos que con nosotros se debería utilizar are. We say, we are playing soccer. No importa que en este caso la respuesta sea we are, porque como la pregunta es con who, yo no sé de quién estoy hablando y por esa razón es por la cual yo tengo que utilizar aquí el is y no el are. Está un poquito confuso, no sé si me expliqué. Yes, sir. Sí, maestro. ¿Sí? Para que va. Okay. So let's do this. Ok. Chicos, les voy a mandar una frase, así como ahorita hace ratito yo les puse el texto de una persona, ¿no? Y les ponía las 5 preguntas y ustedes me tenían que mandar la respuesta. Ahora les voy a poner el texto y quiero que ustedes me escriban preguntas. Quiero que ustedes creen las preguntas, ¿vale? Respecto a la información, me van a escribir las preguntas y listo. ¿Sale? There we go. Se manda el grupo. Está súper sencillo. I have 3 dogs. Liam is black, Luke is brown, and Lilith is crazy. Háganme 4 preguntas, las que quieran, utilizando ya sea who, what or which. ¿Ok? Adelante.
No se la compliquen tanto, ¿eh? Pueden preguntar algo como, ¿quién es negro? ¿Quién es café? ¿Quién está loca? No sé, ¿cuál es mi favorito? ¿Quién se llama Luke? ¿Quién se llama Lilith? Etcétera. Maestro, tengo una pregunta, pero Sí, dígame. podemos preguntar, ¿Liam es negro? ¿Es negra No, o como? muy buena, sí, es muy buena pregunta, la verdad. Sí se puede preguntar, ¿vale? Pero no es lo que yo quiero que hagamos en este ejercicio, porque eso ya lo hicimos la clase pasada cuando vimos las preguntas del Road to Be. Quiero que practiquemos ahorita las WH questions, que son preguntas con información. Si su pregunta se responde con sí o con no, entonces no me sirve. Necesito una pregunta que me diga quién es negro para yo responder con más información. ¿Me explico? Ujú. Una pregunta que diga quién es, cuál es o qué es. ¿Ok? Ok, sí, maestro. Very good, Diana. ¿Estás bien? Maestro, una pregunta. Por ejemplo, el how many es como Sí, dígame. cuando podemos saber como
cuánto dinero, por ejemplo, how many dinero tienes, ¿no? Ese también lo puedo usar como how many, por ejemplo, los perros, how many dogs you have o algo Sí, es así. correcto. Sí. Sí. Esa how many es otra WH question, no es la que vimos ahorita, pero claro, también vale. Si se la Sí, sabe, es que úsela, no hay ningún problema. me acordé como de cuánto dinero tienes o algo así, me acuerdo Ajá. how many, pero no sé si nacerá el dinero. No, en este caso, en realidad, para preguntar por el dinero es how much. Ah, Para preguntar en este caso por los perros, sí es correcto decir how many. Las dos palabras how many y how much significan exactamente lo mismo, significan cuánto, pero en inglés hay una diferencia entre cosas contables y no contables. Y el dinero es algo que no se cuenta. Se utiliza much, pero los perros sí. Utilizamos many. ok, maestro, sí. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Alguien más ya terminó? Who is Lilith? What color is Liam? What color is the... Very good, Vero. Well done. Ok, van bien las preguntas, pero me surge una duda. ¿Quién me puede mandar la pregunta que diga cuál es tu favorito? ¿Cuál perro es tu favorito? ¿Cómo podrían hacer esa pregunta? Ah, perfecto. Very good, Andrea. Thank you so much. No, pero Andrea, hay una segunda. Recuerda que who significa quién. Y tu pregunta dice, ¿quién es color Liam? Sí, es que como que estoy batallando en esa parte porque anoté, por ejemplo, Wu, que es preguntar por personas, como gordo o flaco. Entonces, por eso como que dije, o sea, estamos preguntando por Liam, por su color. Entonces, no sé, por eso la verdad estaba mucho dudando en enviarla, ¿no? Porque sí se me estaba complicando. Ok, vamos a checarlo entonces. Les voy a compartir. Ah, ya lo estoy compartiendo. Sí, aquí está. Ay. Muy bien. Ok, estamos hablando en este caso de un perro, que no es una persona. Liam is black, dice por aquí, ¿no? Ok, primero, es cierto, no es una persona, pero sí hablamos de un ser vivo, ¿no? En este caso, para un ser vivo podemos utilizar who, que significa quién. Yo puedo hacer varias preguntas sobre esta frase. Por ejemplo, puedo decir, what color? Si quiero preguntar por el color, diría, what color is Liam? La pregunta es, ¿de qué color es Liam? Puedo preguntar, who is black? Que dice, ¿quién es negro? ¿Ok? ¿Quién es negro? Y la respuesta sería, Liam, que es lo que más bien debería haber sido en la pregunta, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tú en tu pregunta pusiste, who is color Liam? Podríamos poner, ¿quién es color negro? Y también es válido. Podría poner, which, que significa cuál. Which dog is black? O inclusive, it's color black.
Si ven, en realidad, vamos teniendo la misma estructura que en español. Aquí tenemos, primero, cambio aquí con este. ¿Qué o de qué color es Liam? Misma estructura que en español. ¿De qué color es Liam? Siguiente pregunta. ¿Quién es color negro? ¿Quién es color negro? ¿Ok? Por último, ¿cuál? Dijimos que es cuando tenemos varias opciones. Ya en el texto dice que hay 3 perros. ¿Cuál perro es color negro? ¿Ok? Aquí me faltó el signo de interrogación. Entonces, podríamos hacer la pregunta de las 3 maneras, con what, con who y con which, respecto a una sola oración. Lo mismo podría ser con todas las demás. ¿Ok? No sé si me expliqué mejor, Andrea, eso del who. Sí, le entendí mejor porque no sé si hace rato no escuché qué, cuál y quién. Es correcto, pero bueno, es qué es what, cuál es which Ujú. y quién es who. ¿Ok? Sí, gracias, sí. ¿Verdad? Muy bien, very good. Maestro, Ok, otra pregunta. dime, Por dígame. ejemplo, ahí en la última respuesta que usted tiene, y Lily is crazy, Ajá. ese es como un complemento de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Lily is beautiful. Hago como la pregunta, y Lily is crazy. Es que ese I Correcto. como que me entró ruido. O sea, como si fuera como el And. complemento de Ok, algo. ya. O sea, me habla del and, ¿verdad? Ajá, Ok, sí, maestro. va. Yo puse el and o el y porque no son oraciones nada más al azar, es como parte de un texto, ¿no? Estoy Ah, hablando de varios perros y una oración va con la otra y va con la otra y va con la otra. Podría simplemente dar oraciones al azar, pero aquí no tendrían a lo mejor una conexión, una oración con la otra. Por eso está el and nada más. Pero sí, por ejemplo, en este caso, si tenemos la oración de and Lilith is crazy y usted me quiere hacer una pregunta de esta oración, el and lo vamos a omitir porque esto no es parte de la oración. La oración es esta. Ay, ajá, la oración es ok. esta. Entonces la pregunta Mm, debería decir, ¿is Lilith crazy? ujú, ujú, ¿Sí? O ya agregando la WH y todo, podría, por ejemplo, who is crazy. sí, sí, sí. ¿Ok? Ok, Pero sí, el and no tiene nada que ver con oración. El and simplemente se utilizó para poder unir las oraciones anteriores con esta. ¿Ok? ok. Sí, maestro, está bien. Sale. Gracias, maestro. Por nada. Bien, chicas, creo que todavía. Ah, no, todavía está por aquí Laura. ¿Tienen hasta aquí alguna duda sobre los temas que estuvimos viendo el día de hoy? Countries and nationalities, WH questions, prepositions of place. ¿Cómo hacer y responder las preguntas? Vamos bien, maestro. Perfecto. Ah, Ok, so, chicas, si no hay más dudas, creo que por hoy con eso terminamos. La próxima clase vamos a ver family members, vamos a ver possessive case. Por ahí si pueden repasar los adjetivos posesivos y pronombres posesivos, sería estupendo, ¿sale? Por ahí los vamos a estar utilizando la próxima clase con los miembros de la familia. Vamos a ver otro tema de posesiones, ¿ok? Y por ahí, hasta ahí dejamos por hoy, ¿sale? Que tengan muy buenas noches, have a good night, and see you on Wednesday. Bye-bye. sí, maestro. Gracias, profesor. Hasta luego. Okay, see you. Gracias, hasta pronto. Bye.